Bienvenidos a Hablemos Tech. Hoy vamos a hablar de una de las preguntas más comunes y más interesantes si estás en el mundo de la TI, y es ¿cómo conseguir tu primer trabajo? Vamos a hablar sobre los empleos que existen, las habilidades que se buscan y cómo encontrar oportunidades en el sector. Así que si estás estudiando, quieres cambiar de carrera o simplemente te interesa conocer este sector, quédate porque comenzamos. Bien, y hoy nos va a acompañar el profesor Uriel, que es egresado del Politécnico y además da las materias en Codify de programación, tanto backend como en frontend. Entonces, pues quiero empezar dándole la bienvenida al profesor y preguntándole qué nos puede platicar de esta experiencia en el trabajo. ¿Qué papeles ha desarrollado en el ámbito laboral, profesor? Hola, mucho gusto. Ya me presentó aquí el ingeniero Rodrigo. Yo he tenido varios trabajos en el sector de TI, eh, varios, dependiendo de en qué empresa ha sido. ah, Cuando empecé fui ingeniero de pruebas en un banco que ahorita ya no existe, que se llamaba Grupo Financiero Interacciones. Ahí entré por un programa de trainees a los 16 años más o menos. Wow. Eh, sí, entré muy joven. De hecho, después tuve un problema con mi tarjeta de crédito, bueno, mi tarjeta de débito que me abrieron ahí, Porque porque estabas muy como no pequeño, tenía, ¿no? exacto, no tenía identificación y me hicieron nada más firmar ahí algo X y luego no, hubo ahí problemas. Pero bueno, eso es como pequeña anécdota de eso. Pero aparte me la pasé muy bien en ese trabajo y empecé como ingeniero de pruebas. Me di cuenta de que está muy padre y que son muy rigurosas las pruebas, obviamente, de un banco. Después de ahí también he sido desarrollador de páginas web, más o menos como autónomo de alguna manera. Sí, me han contratado varias personas para hacer páginas. Um, y pues sistemas en general ha sido toda la experiencia que he tenido. Un poco también de redes. He hecho de todo, la verdad. Excelente, sí. Bueno, yo conozco al profesor Uriel, de hecho, pues en la entrevista le voy a estar refiriéndome a él como Uriel por la confianza que nos tenemos. Y yo sé que Uriel ha estado en todos los procesos, tanto con el frontend como en el backend. Por eso es que es muy interesante la conversación. Y hay algo que mencionas, que es al principio. A lo mejor no es suena como que no fue eh, tan importante porque fue al inicio de tu carrera la parte de entrar al grupo de interacciones, pero en realidad sí lo fue. Porque ahí viene el primer consejo, que es involúcrate en, en lugares nuevos. Entonces, yo creo que ahí hay una experiencia que nos podrías platicar. ¿Cómo llegaste a los 16 años a un banco de finanzas? Y donde hacías pruebas rigurosas. Entonces no podían tomar a cualquier persona a ponerlo a hacer algo tan importante como las pruebas. Entonces, no sé si nos pudieras platicar cómo llegaste y qué pruebas hacías. Sí, claro. Bueno, pues lo que pasó fue que lanzaron una convocatoria para entrar a trabajar ahí como trainee de nuevo. O sea, era nada más la experiencia, ¿no? Uh, y recuerdo que era llenar un formulario y también grabar un video que casi estoy seguro de que por ahí está en un drive, por ahí el video que grabé para entrar. Estaría Si lo increíble. encuentro, si lo encuentro, los paso. Si no, Y lo digo, ponemos aquí, me parece. sí, pero en sí, digo, me veía muy chavito, obviamente, pero Claro. eh, el chiste es que me hicieron grabar un video y
con eso hubo una selección y se seleccionaron a los mejores videos, los mejores que les agradaron sus respuestas y ya entramos como 10 personas, creo, o algo así, poquitas personas, la verdad, entramos a trabajar ahí, pero fue por una convocatoria en sí. ¿Cómo Entonces, supiste digamos, de la convocatoria? Sí. um, sí, la publicaron en redes, me parece, y yo cumplía con los requisitos. eh, y pues sí, es cuestión de Mm, estar ahí eso, al exactamente. pendiente. Exacto, sí, 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 siempre apliquen, porque no saben cuándo va a pasar. Porque yo, de hecho, justamente tenía ahí el requisito apenas de los 16 y fui el más chico que entró, de hecho, porque los que ya habían puesto, o bueno, estaba como el rango, según yo, era de 16 a 19 o algo así, y todos mis demás compañeros eran más grandes, tenían 18, Sí, cosas claro. así. Ellos sí, pero pues de alguna manera yo logré entrar simplemente por haber participado. Entonces, ese sería el consejo que podríamos sacar, la moraleja de la historia sería participen. Si ustedes, aunque crean que va a estar muy difícil o así, participen porque nunca saben qué tal que si se quedan. Exacto. Y ya me habías contado antes esta moraleja y me parece que algo hiciste en el video que llamó la atención de los reclutadores, ¿no? Que antes, que seguramente no habían escuchado en otros videos. ¿Me podrías recordar? ¿Podrías mencionarlo aquí? ¿Qué fue? Mm, no recuerdo exactamente, te mentiría, pero Fue algo así digo, como de ahí como, tengo muchas ganas. Algo así. sí, exacto, mostré mis ganas y además de eso, bueno, lo que pasó fue que yo como que hice el video y me dijeron ahí qué preguntas responder, ya les dije mis hobbies y todo eso, lo que me gustaba hacer, y ya cuando entré, me platicó mi jefa en ese momento que le gustó mucho mi video porque justo traía como mucha actitud Eso. y se veía exacto que tenía como ganas de entrar. Eso es lo que te había platicado. Entonces sí, y que ella le pasaron todos los videos de todos los que entraron y le dijeron, elige a uno y me eligió a mí. Sí, claro. Fue así como quedé. Yo no sabía de eso hasta que ya entré y sí. Eh, y respondiendo rapidísimo la pregunta que me dijiste hace ratito de qué eran las pruebas que hacíamos, bueno, primero que nada eran como pruebas, historias de usuarios sobre todo, de que, pues, pruebas muy sencillas, pícale a este botón y dime qué pasa. Debería de dejarte entrar. O pon estas contraseñas y documentalo. Todo era mucha documentación. Era en ese sentido eran muy rigurosos de que todo lo tenías que documentar. Pero estaba muy bien porque después ya en la carrera y así obviamente me di cuenta de que sí es muy, muy importante esa parte. Claro, y además ese tipo de experiencias que podrían parecer obvias o sencillas, ¿no? Como pícale un botón. Seguramente te formaron un ojo distinto para cuando ya estabas en la escuela. Tú ya sabías que faltaba una validación. Seguramente tú ya pensabas en, oye, aquí podríamos poner una validación. Y los demás compañeros pues lo obviaban o pensaban que no era importante, ¿no? Y de repente, oye, aquí falta. Entonces te empezaste a formar como alguien que hace software de verdad. Y eso vale Sí, muchísimo. exacto, me di cuenta de que sí, es muy, muy importante el validar todo, poner, yo pongo muchos excepts en mis programas con Exactamente. Java y todo eso, siempre como que pienso, ay, ¿cómo podrían romperlo? Eso. Eso es calidad de software, porque mientras que en otra profesión a lo mejor es cuidar sus herramientas, tenerlas limpiecitas, no sé, en un trabajo manual, ¿no? Darle mantenimiento. Para nosotros
es asegurarnos que el usuario pueda utilizar el software sin que se rompa, que confíe en el software y que no le salte un error de repente y se le eche a perder su trabajo. Sí, la verdad sí me ayudó mucho ser ingeniero de pruebas en un principio para después agarrar. Y de hecho, me acuerdo mucho que mi jefa me dijo, y esto se los dejo a ustedes para que lo piensen o no, me decía ella, pues tú deberías de, bueno, yo te recomiendo que mejor seas ingeniero de pruebas porque es más divertido ponerte a romper cosas que tener que arreglarlas. Claro. Exacto, porque muchas veces era de que, pues encontramos un error y se lo mandamos a producción o a desarrollo. Okay. No lo tenías que corregir tú del todo, simplemente tenías que encontrarlo y devolvérselos. También podías corregir algunos, pero la mayoría se los tenías que devolver, entonces desarrollo obviamente te odia, pero al final de cuentas mejora su trabajo. Eso, exactamente. Siempre es una cadenita de calidad, ¿no? Y me gustaría regresar conectar estos puntos. El primer consejo fue, involúcrate en cosas nuevas, experimenta, busca oportunidades, postúlate, aunque creas que no eres el mejor, o aunque no que no seas el mejor, aunque creas que no tienes las posibilidades a tu favor, porque a veces somos muy buenos, pero quizás creemos que allá afuera las posibilidades son bajísimas, ¿no? O que somos invisibles, y no es así. Y la segunda es algo que tú tuviste en ese video y que todos deberíamos desarrollar, que son las habilidades blandas. Al final no conectamos con el técnico que nos habla de cosas que solamente son importantes en el trabajo, sino que, en el desarrollo, sino que conectamos con personas. Al final nosotros tenemos que platicar con otras personas y eso es lo que buscan trabajar bien. Entonces, creo, desde mi punto de vista, que ahí sumaste dos cosas muy importantes. Súper, súper importante eso que estás diciendo de lo de las habilidades blandas. Y de hecho, eso me llevó a mis siguientes trabajos, que podríamos pasarnos aquí mucho tiempo, pero voy a intentar resumirlos un poco. Y es que fue a través de meetups o reuniones de desarrolladores en las cuales justamente le dicen, ¿cómo se llama esto? Networking. Ajá, Okay. hice networking con las personas que nada más me acerqué a hablarles, ¿no? Okay. Pero hablando así como muy empresarialmente, hice networking ahí con las personas que estaban ahí dando sus charlas o que simplemente estaban hablando, y de esa manera me fui dando a conocer entre ellos. Y yo fue justo de que entré a la universidad y empecé a vivir solo, y yo la verdad es que no quería estar mucho tiempo solo en mi casa. Entonces Claro. me la pasaba todo el día afuera y empecé a encontrar en una aplicación que se llama Meetup y otra que se llama Eventbrite. Ahí había, por ahí te hablo 2018, algo así, había muchos eventos. Ahorita creo que ya vuelve a haber, pero digo, en pandemia obviamente dejaron de haber eventos. Pero había muchos eventos de que te decían así de acceso gratuito a las oficinas de Google o de Microsoft, eh, para escuchar una plática acerca de inteligencia artificial o acerca de cómo es el desarrollo de aplicaciones móviles y cosas así. Y nada más tenías que registrarte. Wow. Y yo eso era lo que hacía, así de que me registraba, y ya por lo general eran como los jueves o a veces entre el lunes y viernes, eh, eran como a las 7 de la noche. Sí. Ya te dejaban entrar a Facebook, a Google, a Microsoft, así a todas esas empresas te dejaban entrar nada así a una sala por lo general, no te daban todo el recorrido, pero te dejaban entrar a una sala en la cual estaban dando esa plática, y al final daban pizza. También siempre me ahorraba Tu mi lunch. cena porque O tu cena. iba, ajá, sí, iba y ya cenaba pizza. Qué chido. eh,
Y pues al final, digo, escuchaba la plática y casi siempre iba y me acercaba al ponente o a gente que estaba ahí alrededor, de repente me ponía a hablar con ellos y así. Y poco a poco fui haciendo comunidad de que les decía, pues vamos a conectar en LinkedIn o pásame tu WhatsApp o no sé, cualquier forma de comunicarnos, ¿no? De que me daban su tarjeta y ahí venía su correo, les enviaba un correo, cosas así. Y ya empecé a hacerme de contactos Sí. y yo les decía, pues estoy estudiando ciencias de la informática, cosas así. Ya sabían, pues él trae algo de eso. Ya yo me intentaba hacer notar así de que, si necesitas algo de esto, pues yo puedo ayudarte. Y así fue poco a poco que me hice de mis trabajillos. Sí, sí. De hecho, bien sabemos que a veces el nivel técnico, que es muy importante, porque es la base y es tu trabajo, pero para llegar a ese fin de lo que hablamos hoy, que es encontrar tu primer trabajo, hay que hacer ese famoso networking o relaciones personales de las que nos hablas. Entonces estoy totalmente pues impresionado por la edad en que lo emprendiste, Uriel. Y segundo, de acuerdo con que ese es el camino. Ese es el camino que a pesar de que ya estemos en las redes sociales, de que todo sea digital, tenemos que estar presentes en lugares pues así, donde podamos ver la cara de la persona, porque es ahí donde realmente conectamos. Creo que esa es otra clave que tuviste. No hubiera tenido el mismo impacto si te hubieras quedado solamente en redes sociales, mandando solicitudes de LinkedIn. No hubiera No. pasado lo mismo. Tú fuiste, te paraste ahí y comiste pizza y hiciste contactos. Entonces eso estuvo increíble. Sí, Ahora, justo. Y sí, no tienes que ir a esas cosas, digo, estuvo muy padre, a mí me sirvió mucho, pero hay gente que no tiene el tiempo o lo que sea, pero pues tú lo viviste, o sea, fuimos a la misma universidad y también hablar en la universidad te ayuda mucho. O sea, así seas tú el genio más genio y que sepas hackear a la NASA y todo, si no hablas con las demás personas, te cierran muchas oportunidades. Y si no eres el genio más genio, pero sabes ahí hacer un for en Python o sabes ahí cositas muy sencillas, pero hablas con todos, tienes más oportunidades, sí, que fue así como también tú conseguiste algunas oportunidades. claro, claro. Y de hecho, pues una de esas oportunidades fue el poder entrar al mundo de la docencia. Gracias a que me acerqué en un viaje, justamente que íbamos para Guadalajara, a un evento que se llama Talentland, que antes se daba en Guadalajara, ahora ya va a estar en la Ciudad de México. Pues me quité la pena de empezar a hablar con las personas. Y una de esas personas fuiste tú, el chico que estaba, creo que llevabas tu Nintendo, ¿era tuyo? Ajá, ¿Sí? una Switch. Una Switch. Entonces, pues desde ahí, o sea, acercarse a los compañeros. Los mismos compañeros muchas veces son o van a ser las personas que te conecten a otras oportunidades. En este caso no fue por interés. Y también creo que es otra clave, no hay que pensar en el interés siempre, ¿no? Sino a lo mejor, ¿qué le puedo ayudar yo a esa persona, ¿no? Sí. Y O nada más platicar, empezar a platicar, platicar, quitarse la pena, como bien dices. eso. Y luego viene un tercer punto muy importante que creo que es con el que podríamos cerrar y con el que mucha gente se podría identificar que dicen, es que yo no tengo experiencia y por eso no me contratan o cosas así, ¿no? Es algo muy cierto. Obviamente yo, por ejemplo, empecé cero experiencia, cosas así. Algo que a mí me pasó fue que en los meetups a los que iba, mencionaban mucho de hackatones, hackatones, hackatones. Y no sé si tú lo has escuchado, eh, pero sí, todos los que hemos entrado al mundo de TI, yo creo que siempre hemos escuchado un poco acerca de los hackatones. Tal vez no has participado, pero te lo resumo súper rápido de qué se trata. Y es un evento
que hace una empresa en el que dura 2 o 3 días por lo general, más o menos, a máximo una semana. Okay. Ya sea presencial o virtual, en el cual te piden que desarrolles durante ese tiempo una solución para un problema que tienen ellos. Y obviamente si les gusta, te dan una recompensa, te ponen un premio, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de los más icónicos de mi carrera en hackatones fue el hackatón de Grupo Salinas. ¿Sí? Me acuerdo mucho que el premio, así el principal, era $1,000,000. Wow. Entonces era el gancho, ¿no? Así de que ven y gánate $1,000,000. Y yo participé en el reto que puso Itálica. Itálica es de Grupo Salinas. Ellos querían una aplicación de realidad aumentada para poder visualizar sus motocicletas cuando no las tienen en stock en la tienda. Okay. Así de que agarras tu celular y y poder ver la moto en tamaño real. Okay. Y podértela como imaginar un poquito ya mejor, aunque no la tengan en la tienda. De eso se trataba el reto. Duró 2 días. Nosotros hicimos ahí una aplicación de realidad aumentada con Vuforia. Yo nunca había practicado con realidad aumentada. Tuvimos que ahí aprender y ganamos junto con mi equipo. Ganamos 2 PlayStation 4. Sí, estuvo padre. Éramos 4, así que... uno el control, el otro la consola. Acá, no, hubo unos 2 que no se quisieron quedar con ella, la vendieron y se dividieron el dinero, y yo con mi compañero de consola, digámoslo así, él sí se la quedó y me pagó la mitad, y ya. Okay. Me gusta. De eso se trata. Estuvo chido, y luego fuimos varias veces a Grupo Salinas como a intentar terminar de venderles la idea y así, pero por cosas de la pandemia y cosas de ellos ya no se concretó al final lo de la aplicación, pero hasta habíamos firmado acuerdos y todo. Wow. Y a lo que va todo esto es que pues tienen que entrar a hackatones. Los hackatones son una forma de ganar experiencia muy sencilla, porque literal te dan así 2 días en los cuales ellos por lo general te alimentan. Ahí en Grupo Salinas nos dieron bien de comer y todo. Okay. Duermes mal durante un día, obviamente, porque pues, te pones ahí abajo de la mesa o donde puedas a dormir, pero estás ahí con tus amigos desarrollando una aplicación o algo, y aprendes mucho en 2 días porque tienes que hacerlo rapidísimo. Claro. La presión, ¿no? Dicen, hay una frase que dice, la presión es un privilegio. Exactamente. Creo que es una manera de no ponerte presión comprometiendo tu salud, pero en ese pequeño momento dar un salto en lo que sabías, porque lo tienes que hacer para mañana o para la semana. Justo, exactamente. Y lo padre también es que pues, eso te sirve ya de experiencia, o sea, eso ya lo puedes poner en tu CV. Yo mis mejores hackatones sí los puse en mi CV, así de que un buen rato estuvieron ahí, de que hice para el Hackapalooza, por ejemplo, también me tocó todavía el Hackapalooza en IBM. Ya no lo hacen, creo, pero estaba muy padre esa cosa. ¿En qué años más o menos estuviste participando? Como de 2018 a 2020, más o menos, antes de la pandemia. Todo fue antes de la pandemia. Todo esto lo desarrollaste entonces sin asistencia de IA, todo esto. Sí, no, ahí no teníamos. Era poco todavía tiempo, ¿no? O sea, el de, sí. El de sí, pues, realidad aumentada creo que era muy poco tiempo. Sí, pero sí, pues era... Pues, todavía ya había videos de YouTube chidos, entonces buscar videos de YouTube, leer documentación, buscarle, o sea, el chiste es buscarle, y ahorita con la IA la tienes aún más fácil, justamente lo que estás diciendo, ¿no? Ya puedes pedir un proyectito o algo así,
pero sí tienes que entenderle porque al final de cuentas no puedes entregar un proyecto hecho 100% con IA, o sea, a menos de que el hackathon sea de vibe coding, entonces sí, pues no hay pedo, ¿no? Viene así, pero si no, pues entonces sí tienes que entenderle para poderle mover después. Totalmente de acuerdo. Y es importante aprender las bases, que para eso están hechos los cursos que por ejemplo, en Coderfy se ofrecen. Aquí en Coderfy se ofrecen porque pues no es lo mismo que te hagas pasar por un doctor que va a recetar lo que le dijo ChatGPT a un doctor que tiene un criterio y dice, ¿sabes qué? Es que ese no es el dolor. Yo estoy viendo cosas que evidentemente importan, ¿no? Y tengo mi propio criterio. Entonces pasa lo mismo con el desarrollo de software. No voy a hacer una solución que va a tomar 6 meses cuando el dolor del cliente se puede solucionar en 1. Y luego ya entra, tú que estuviste en pruebas, entra seguridad, etcétera, etcétera. Así que siempre es importante tener claros los principios. Exactamente. Y pues con eso más o menos podríamos ir cerrando. De hecho, resumiendo rapidísimo los 3 puntos más importantes de nuestra plática serían, primero, aplica a todo lo que veas. Aún si crees que no te vas a quedar, puede que te quedes, mejor aplica. Segundo, haz networking. Sí. Exacto. Platica con las personas, todo eso ayuda mucho. Si no llegas a conseguir oportunidades laborales, al menos vas a tener más amigos y eso está chido. Y tercero, creo que en nuestro sector es muy importante que participen en los hackatones. Hay muchos hackatones. Ya ahorita, la verdad, la mayoría ya son virtuales porque se desacostumbraron las empresas a dar un evento presencial que obviamente era más caro y así. Claro. Pero, bueno, ya se perdieron la época dorada de los hackatones porque estaba muy padre. Y yo llegué a ir a fines de semana, 3 hackatones en un fin de semana, estaba muy padre. Así roleando por toda la ciudad, yendo a la UNAM, al Hotel Presidente y al World Trade Center, así, todos lados había algo. Y iba así, estaba muy chido y en todos te daban de comer y en todos tenías donde dormir y en todos tenías un equipo con el cual participar, jugar en cosas y así. Estaba muy padre, pero ya se perdieron eso, ya después de la pandemia ya no fue igual. Pero si encuentran hackatones presenciales, vayan. Si encuentran hackatones virtuales, también participen, díganle a sus amigos, oye, vamos a entrar aquí. Exacto, nos reunimos nosotros, digo, ya no nos lo van a pagar, pero pues también está chido, un fin de semana con nuestras laptops, vamos a desarrollar una idea, de repente podemos jugar videojuegos tantito, luego volver, y así, esa es la esencia de un hackathon, y aprendes mucho, y aún si no ganas, porque no es tan fácil ganar a veces, ya participaste y la constancia de participación sí te va a ayudar. O sea, muchas veces eso lo puedes poner, aunque sea en el CV, así de que, ya participé, ya tengo experiencia, se gana experiencia. Entonces, claro, ese es el tercer consejo, ya en pocas palabras, me alargué un poco, pero ganar experiencia con hackatones está muy padre. Hacer amigos y meterte a todo lo que encuentres, la convocatoria en la que reúnas los requisitos, tú entra, puede que sea tu siguiente trabajo o que encuentres algo interesante. O hasta te puedes ir al extranjero. Claro. O incluso un emprendimiento, ¿no? Porque pues ahí van a salir muchas ideas buenas al final de lo que hayas construido. Pero bueno, esperemos que en este capítulo, en este episodio especial, se hayan llevado unas claves para poder encontrar su primera oportunidad de trabajo y empiecen a aplicarlas. Pueden estudiar con nosotros. Ya saben que aquí en la Academia tenemos diferentes programas y los esperamos. Entonces, pues hasta la próxima y nos vemos en el próximo capítulo.